Muy buenos días, jóvenes. Esta es la clase de Física 1, la unidad 2, y el tema es movimiento de los cuerpos. Movimiento en una dimensión. La rapidez es una magnitud escalar que únicamente indica el valor de la velocidad, mientras que la velocidad es una magnitud vectorial, pues para quedar bien definida requiere que se señale, además de su magnitud o valor, su dirección y su sentido. Veamos el primer ejemplo. Dice, un atleta avanza 4 kilómetros en un tiempo de 13 minutos. Calcula su rapidez, es decir, la magnitud de su velocidad en kilómetros por hora y metros por segundo. Es muy importante que ustedes puedan identificar en cada problema los datos con los que se cuentan, así como también aquello que se está buscando. Tenemos como datos la distancia, que son 4 kilómetros, y tiempo, que son 13 minutos, y la velocidad de lo que estamos buscando en kilómetros por hora y metro por segundo. También hay que poder identificar, una vez que ya tenemos los datos, cuál es la fórmula a emplear para poder hacer el cálculo. Aquí tenemos que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Y como me están pidiendo específicamente expresar la velocidad en ciertas unidades, pues voy a tener que utilizar la transformación de unidades. Para el inciso A, los 13 minutos tengo que convertirlos a horas para poderlo expresar en kilómetros por hora. Una vez que los convierto a horas, obtengo que son 0.217 horas. Lo sustituimos en la fórmula de velocidad. La distancia son 4 kilómetros y lo dividimos entre el tiempo y nos da un total de 18.43 kilómetros por hora. El inciso B me está pidiendo que esa misma velocidad la exprese en metros por segundo. Pues voy a tener que volver a aplicar otra transformación. Primero los kilómetros los voy a convertir a metros y las horas a segundos. En este caso se multiplica 18.43 por 1000 y se divide entre 3600. El resultado sería 5.12 metros por segundo como valor de velocidad. El siguiente ejemplo dice, encuentra la velocidad en metros por segundo de un motociclista cuyo desplazamiento es de 8 kilómetros al este en 9 minutos. Los datos con los que contamos son la distancia, son 8 kilómetros al este, me está indicando hacia dónde está dirigido. El tiempo, que son 9 minutos, y nos están pidiendo la velocidad en metros por segundo. Tenemos ahí la fórmula, es la misma en el caso anterior. Tenemos que aplicar transformaciones de unidades, puesto que me están pidiendo que sean metros por segundo y la distancia está dada en kilómetros. Convierto los kilómetros a metros y los minutos a segundos. Posteriormente hago la sustitución de estos dos valores en mi fórmula y quedaría 8000 metros entre 540 segundos, dando un valor de 14.81 metros por segundo dirigido hacia el este. En el siguiente ejemplo dice, un corredor que se dirige al norte lleva una velocidad inicial de 8 metros por segundo y a los 2 segundos su velocidad es de 10 metros por segundo. ¿Cuál es su aceleración? Nuevamente hacemos la lista de datos. Tenemos la velocidad inicial, 8 metros por segundo, una velocidad final de 10 metros por segundo y me dan un tiempo de 2 segundos y nos están pidiendo encontrar la aceleración. La fórmula sería velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Tenemos los dos valores de velocidad con las mismas unidades, entonces no hay ninguna dificultad. El tiempo está en segundos, es correcto. Hacemos la resta, dividimos entre 2 y el valor de la aceleración sería de 1 metro por segundo al cuadrado hacia el norte, porque ya nos están diciendo hacia dónde está dirigido.
hacia dónde va dirigido el corredor. En el siguiente ejemplo, dice una camioneta adquiere una velocidad de 45 kilómetros por hora al poniente en 3.8 segundos. ¿Cuál es su aceleración en metros por segundo al cuadrado? Nuevamente, identificamos los datos. Tenemos una velocidad de 45 kilómetros por hora al poniente, un tiempo de 3.8 segundos y las unidades de la aceleración nos lo están pidiendo en metros por segundo al cuadrado. La fórmula para este problema sería velocidad sobre tiempo. Tenemos que hacer uso de una transformación de unidades, puesto que la velocidad está en kilómetro por hora. La debo de convertir a metro por segundo. El resultado sería 12.5 metros por segundo. Y una vez que tengo esta transformación, pues tengo que sustituir en nuestra fórmula la velocidad va arriba, 12.5 metros sobre segundo, entre el tiempo que es 3.8 segundos. Al hacer la operación nos quedaría 3.29 metros por segundo al cuadrado y va dirigido hacia el poniente. Siguiente subtema sería movimiento rectilíneo uniforme. Dice, cuando un móvil sigue una trayectoria recta en la cual realiza desplazamientos iguales en tiempos iguales, se dice que efectúa un movimiento rectilíneo uniforme. Veamos los ejemplos. Dice, calcular la velocidad promedio de un ciclista si partió al sur con una velocidad inicial de 3 metros por segundo y su velocidad final fue de 3.6 metros por segundo. Identificamos los datos, velocidad inicial, velocidad final y lo que me están pidiendo encontrar, que es la velocidad media o velocidad promedio. La fórmula es velocidad inicial más velocidad final sobre 2. Es un promedio, de ahí su nombre. Y sustituimos los datos que ya tenemos, sería 3 más 3.6 entre 2, me va a dar 3.3 metros por segundo y va dirigida hacia el sur, tal y como lo plantea el problema. El siguiente ejemplo dice, determina el tiempo en que un niño recorre una distancia de 50 metros si lleva una velocidad media de 2 metros por segundo al norte. Nuevamente tenemos los datos. La distancia que se recorre son 50 metros, la velocidad promedio son de 2 metros por segundo y el tiempo es lo que se está buscando. A partir de la fórmula de velocidad media, de distancia sobre tiempo, yo puedo despejar el tiempo y la fórmula quedaría tiempo igual a distancia sobre velocidad media. Sustituimos los valores, 50 metros entre la velocidad que son 2 metros por segundo y el resultado sería 25 segundos. Ese es el tiempo que va a tardar en recorrer los 50 metros. Siguiente subtema es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Dice, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado se lleva a cabo cuando la velocidad de un móvil que viaja en línea recta experimenta cambios iguales en cada unidad de tiempo. El ejemplo sería un automóvil parte del reposo y experimenta una aceleración cuya magnitud es de 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué distancia habrá recorrido después de 2 segundos? Se obtienen los datos, velocidad inicial igual 0, la aceleración 1.5 metros sobre segundo al cuadrado, el tiempo que es de 2 segundos y lo que nos están pidiendo encontrar, que es la distancia. La fórmula sería distancia igual a aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Se pueden sustituir directamente, puesto que no hay que cambiar unidades en ninguno de los elementos que contiene el problema. Tendríamos que elevar el tiempo al cuadrado, sería 2 segundos al cuadrado, me va a dar 4 segundos al cuadrado multiplicados por 1.5. Nos quedan los metros nada más, ahí las unidades desaparecen, los segundos cuadrados. Dividimos entre 2 y me va a dar un total de 3 metros como distancia recorrida. El siguiente ejemplo es
Un camión lleva una velocidad inicial de 6 metros por segundo al sur. A los 4 segundos su velocidad es de 8 metros por segundo, también hacia el sur. Calcula su aceleración media y también su desplazamiento en ese tiempo. Los datos, 6 metros por segundo como velocidad inicial, tiempo 4 segundos, velocidad final, 8 metros por segundo. Y nos están pidiendo encontrar aceleración y desplazamiento. Las fórmulas, aquí están. Aceleración es velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo y la distancia es velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Se puede hacer la sustitución directa, que no hay que recurrir a las transformaciones. Se resta velocidad final menos velocidad inicial, dividimos entre 4 segundos y la aceleración sería de 0.5 metros por segundo al cuadrado y dirigida hacia el sur. Para encontrar el desplazamiento, pues se sustituye la velocidad inicial, que son 6 metros por segundo, multiplicados por 4 segundos, más la aceleración, que es la que acabamos de determinar, 0.5 metros por segundo al cuadrado, multiplicado por el tiempo al cuadrado, que son 4 segundos, entre 2. Ahí ese 6 está equivocado. Bien, el resultado sería 28 metros como desplazamiento y va dirigido hacia el sur. Su tema es caída libre y tiro vertical. La caída libre, una niña deja caer una pelota desde una ventana que está a 60 metros de altura sobre el suelo. Calcular qué tiempo tardará en caer y con qué magnitud de velocidad choca contra el suelo. Los datos, velocidad inicial 0, la altura son 60 metros y la gravedad menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Me están pidiendo el tiempo y la velocidad final. Las fórmulas son muy parecidas a lo del MRU y MRUA, solo que aquí para este tipo de problemas la aceleración es desplazada por la gravedad. Y tenemos ahí como fórmula tiempo igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura sobre la gravedad. Y la velocidad final va a ser igual a la gravedad por el tiempo. Hacemos las sustituciones. Cabe mencionar que la altura, como es un objeto que cae, entonces va hacia abajo y por tanto la altura se toma con signo negativo. La gravedad pues también lleva signo negativo. De esta forma, menos entre menos nos va a dar más y ahí va a ser posible calcular la raíz cuadrada porque va a ser un valor positivo. Sería 3.5 segundos. En el caso de la velocidad final, pues sería menos 9.8 metros por segundo por 3.5 segundos nos va a dar 34.3 metros por segundo. En tiro vertical, dice un balón de voleibol ser lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad de 29.4 metros por segundo. Nos piden calcular qué altura habrá subido el primer segundo, qué magnitud de velocidad llevará al primer segundo, qué altura máxima alcanzará, qué tiempo tardará en subir, cuánto tiempo durará en el aire. Y ya tenemos aquí la lista de los datos. Dice la velocidad inicial es 29.4 metros por segundo. Es positiva porque esa pelota fue lanzada hacia arriba y no como en el caso anterior que se dejaba caer. Bien, las fórmulas serían esas que están ahí. Como les decía, son muy semejantes a las del MRU y MRUA, solo que aquí la gravedad toma el lugar de la aceleración. Para el inciso A tenemos la primera fórmula, sustituimos los elementos y nos daría un resultado de 24.5 metros como altura al primer segundo, por eso es que el tiempo es de 1 segundo. En el caso de la velocidad, también nos están pidiendo la velocidad
al primer segundo de que fue lanzada la pelota. Por eso, como valor de tiempo, utilizamos un segundo. El resultado sería 19.6 metros por segundo si las operaciones se hacen correctamente. Altura máxima, sustituimos los valores y nos da 44.1 metros como altura máxima. El tiempo que tarda en subir es menos el valor de la velocidad inicial entre la gravedad, menos entre menos nos va a dar más, y al hacer esa división nos da como resultado 3 segundos. El tiempo que tarda en el aire es lo mismo que el objeto tarda en subir, es el mismo tiempo que tarda en bajar. Por lo tanto, para saber el total del tiempo que dura ese objeto en subir y bajar, que es el tiempo que tarda en el aire, sería multiplicar por 2 el tiempo que tarda en subir, que en este caso fueron 3 segundos. Entonces sería un total de 6 segundos. Y hasta aquí llega la clase de física. Gracias.